Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto volver a estar en este espacio en Camino y hoy tengo el gusto de recibir conmigo a una amiga que tenía mucho tiempo sin ver y qué buena onda que se prestó hoy para volver a platicar, para conversar acerca de lo que nos ha dejado el derecho. Ella es abogada, es docente universitaria, también litiga y pues creo que vamos a aprender mucho acerca de mitos y leyendas acerca de esta hermosa profesión que es la licenciatura en Derecho. Así que te quiero dar la bienvenida, Yare. Muchas gracias por aceptar. No, 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 al contrario. Es un gusto, Esteban, como bien lo dijiste, pues hace ya un buen ratito que no nos veíamos y yo creo que no hay mejor forma de volver a este reencuentro que a través de una charla como esta y obviamente pues compartir nuestras experiencias con las personas que nos están escuchando. Entonces, Sí, muy encantada y bueno, pues aquí hay que empezar. sí, pues primero que nada, me gustaría comenzar porque recordemos un poco, no sé si tú tengas presente el tiempo en el que éramos universitarios. Voy a sonar muy como ya a lo mejor que una persona de 40 años, 50, pero los tiempos eran distintos cuando estudiábamos la licenciatura. ¿Qué recuerdos bonitos tienes de tu experiencia universitaria? Digo, más allá de que tuvimos la fortuna, la suerte, la bendición de estudiar en BUAP, todo lo que era el campus, que era impresionante, lo teníamos todo a la mano, pero en tu experiencia universitaria, ¿qué es lo que más recuerdas con añoranza así bonito? Híjole, fíjate que lo que me encantaba de la uni era viajar. Ujú. Era lo que más me encantaba porque en mi caso, pues a mí me tocó salir de mi lugar de origen, de Tepeaca, para poder trasladarme a Puebla a estudiar, pues precisamente la universidad, porque en la comunidad, en el municipio, pues no contábamos con universidad y si la había era una escuela particular que no estaba a los alcances, entonces teníamos que salir. Entonces me tocó ser foránea, Ujú. pero de lo que más me apasionó en aquel momento, sin duda alguna, era el viaje. Tenía sus aspectos pesados, sí los tenía, porque pues era tedioso, pero era algo que disfrutaba porque lo aprovechaba, fíjate, en mi caso lo aprovechaba para estudiar Ok. o para ir haciendo tarea, locamente para ir haciendo tarea en el bus. Luego sacaba yo mi libreta y todo y a tratar de avanzar lo que se pudiera. Pero para lo que más lo ocupaba, sin duda alguna, era para estudiar y para meditar el esfuerzo que los papás en su momento hicieron o que siguen haciendo para, pues, sacarte adelante, para Ujú. darte lo mejor como estudiante. Entonces, era eso, entre otros aspectos, la convivencia con los amigos, porque ahí te toca, pues, convivir Oh, con un montón de amistades, conoces a los buenos, a los malos, a los rebeldes, a los estudiosos, claro. y sin duda alguna, lo más bonito, pues los buenos mensajes que te fueron dejando los profes. Eso también. Entonces son como que yo creo que serían mis tres top de Ok. la uni. Fíjate, yo te pregunto esto porque en algún punto de la conversación vamos a hablar de que ahora tenemos la oportunidad de estar del otro lado del aula, ya no aprendiendo, sino enseñando. Y me he hecho la misma pregunta a lo mejor los últimos días, que si hoy me preguntara un maestro qué tipo de estudiante eras, no sé si me costaría ser 100% sincero, porque aunque yo recuerdo que era un estudiante pues dedicado, también recuerdo que había materias en las que no me interesaban y las pasaba bien, pero digamos que el cassette estaba programado para después de entregar la calificación final, eh, sacar todo ese aprendizaje para guardarlo para lo que sí me iba a dedicar, ¿no? Sí. Eh, y por ejemplo, eso me hace preguntarte tú, por ejemplo, ¿qué tipo de estudiante eras? Pues fíjate, mira, creo que sí sé qué tipo de estudiante soy. Ajá, Entonces, era yo la estudiante nerd, ajá. la que siempre cumplía con tareas, la que entregaba todo en tiempo y forma, la que estudiaba para presentar un examen, Ujú. pero también me consideraba de aquellas
que aprovechaba los momentos para socializar, Mm. porque siempre escuchaba a los docentes, sí me tocó escuchar a docentes que decían, jóvenes, es que no toda la carrera es estudio, no todo es aquí estudiar, dice, aprendan que nosotros como abogados, Sí. nuestro quehacer, nuestra labor en el litigio y todo es de conexiones. Debes tener conocidos porque al final en la labor vas a necesitar de... Y entonces decía, ¿y eso a dónde lo van a hacer? Allá dentro de la biblioteca estudiando. No, jóvenes, socializando, conociendo a uno, conociendo a otro. Y entonces como que me quedaba con ese chip de, a ver, tienes que atender esos dos puntos, tanto el estudio como el punto de diviértete, socializa, pero no pierdas de vista que tienes que lograr sacar tu carrera, ¿no? Entonces sí era como que también era yo de las estudiantes que le entraba a la diversión, al desorden y demás. También era de esas. Yo me acuerdo, fíjate, tengo un recuerdo ahí bien, bien bonito y a la vez chistoso porque es verdad, yo cuando llegaba a la uni, cuando en las clases coincidíamos en la mañana, yo me acuerdo que tú y Yame ya estaban en el salón. Y yo me acuerdo perfectamente, Yare, que si no hubiera sido por ustedes, inglés no lo pasaba. Sí, recuerdo. Yo recuerdo Fue la que clase en la que nos conocimos. yo llegaba y te decía, yo llegaba y decía, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bien, bien, haciendo tarea. ¿Qué? ¿Cómo que ¿Dejaron tarea? tarea? ¿Cómo que tarea? No, sí, estaban dejando tarea y decía, ¿me la pasan? Y me la pasaban, ¿no? Y era lo mismo, así era siempre. No sé por qué nunca apuntaba las tareas, pero, o sea, por ejemplo, el caso de inglés, el caso de, yo me acuerdo que lo que fue todo lo económico, lo mercantil, económico, también yo me acuerdo que decía, no, con las licenciadas, las abogadas, yo me acuerdo que me programaba a pasarla, pero ya como que lo sacaba, ¿no? Pero nada que ver con lo constitucional sí me metí a fondo, con lo civil, Sí, es penal. que cada quien yo creo que se va, ya vas declinándote desde ese Ujú. momento por la rama en la que te vas a Ujú. dedicar. Sí, Como que claro. ya cada quien se va proyectando a dónde se quiere dedicar, si quiere ser el abogado civilista, el penalista, Ujú. el mercantilista y demás. Entonces yo creo que eso nos lleva a que durante la uni pues vayas viendo a qué materias le echas el punch y a qué materias como que les dices, ah, bye, esa no me interesa, esa nunca la voy a tocar en mi vida. Pero también a veces nos toca que las experiencias nos llevan a toparnos Sí, con claro. aquellas materias que ni Que las pelamos. pensamos que iba a suceder. Y es mi caso curioso porque, te soy sincera, a mí me fue mal en Derecho Mercantil Ok, con la abogada Sofía de la Calleja, muy ok, sí, buena claro. impartiendo mercantil. Entonces recuerdo que sus exámenes eran de temblar, de morir, porque nos hacía ella nos mencionaba, son 5 preguntas orales. La Ujú, realidad es que de esas 5 salían como 10 20 y ujú, te cuestionaba hasta que trataba ella de hacerte dudar y era cuando tú caías en el error. ujú, Entonces, esa materia recuerdo que para mí fue un terror. Te soy sincera, la reprobé ujú. y curiosamente hoy imparto esas materias. Ok, En nivel universitario comparto mercantil y bajo esa experiencia de que a mí me costó, hoy trato de dar lo mejor con los alumnos y explicarles lo mejor para que cuando ellos estén conmigo presentando el examen, pues no les toque vivir lo que yo de, ay, no, es que el abogado nos va a preguntar y nos va a preguntar hasta que nos haga morir. No, no, no. Esa es la cuestión, ¿no? Que cada uno, pues al momento de estudiar vamos eligiendo, pero si nos llegamos a topar con alguna materia que ni le pusimos atención y por X o Y situación del destino, nos toca caer ahí sí, claro. y tienes Que entrarle. que entrarle. Sí, no, pues es bien interesante todo esto, porque creo que, bueno, ahorita mencionabas a la maestra Sofía, ¿no? La maestra Sofía, yo recuerdo que sus clases eran, llegaba, se sentaba, no sé si te acuerdas, bien calmada, ponía su bolso y cruzaba sus brazos y empezaba, muy bien, ¿en qué nos quedamos? Ah, nos quedamos en el contrato no sé qué. Ah, muy bien. El contrato mercantil tiene que ver con, no abría nada, no No, apuntaba nada en el sol, pizarrón, sí, sí, era su sí. voz y ella. Sí. Y pues eso era para empezar no había ruido del salón, todos callados, Y a captar la apuntando. información y lo Sí, que fueras cachando, ¿no? De la propia información que ella iba platicando. Sí, era tediosita su clase, era complicado, pero éramos de los alumnos, éramos así como alumnos. En ese momento en la universidad hay alumnos de los que tú dices,
hay los que dicen sí, vamos, y aunque el profesor sea complicado, malo y demás, pero con ese voy porque con ese aprendo. O hay de los compañeros universitarios que dicen, no, yo solamente quiero pasar la carrera y pues me voy con el barco, porque Sí, claro. sí había Sí, había un esas montón. preguntas en la uni, ¿no? Cuando nos tocaba carga de materias. Sí, sí, sí. Oigan, que el profesor de penal, Arrea, ¿qué tal es? Oigan, que el profesor de laboral, ¿cómo es? Y pedíamos las referencias, ¿no? Pero sí había profesores que eran muy estrictos, pero siempre los estrictos valen la pena Por supuesto. porque nos dejan muy buen aprendizaje. Sí. Nos dejan muy buen aprendizaje, sin duda. Mencionaba, la otra vez escuchaba yo una conferencia que decía que en cuestiones de aprendizaje, y no sé si tú coincidas, la mayoría de los recuerdos que tenemos de los maestros que nos dieron clase no necesariamente es como tal el aprendizaje en concreto que nos dieron, el conocimiento que nos dieron, sino lo que recordamos son las experiencias que hoy en la práctica laboral nos sirven, nos funcionan por el consejo, el regaño, o cómo fue esa dinámica de clase. ¿Te ha sucedido así? Que estando ya en la profesión te acuerdas de algo que te suma directamente a cómo te desarrollas? Sin duda, fíjate que recordando este punto, a mí me tocó tomar la materia de amparo con un abogado muy querido, con el que hasta la fecha sigo teniendo muy buena comunicación, Lucio Ramírez Luna. Okay. Me tocó con él tomar amparo, y si era de los que nos daban esos minutos de la clase en donde hacía la reflexión, nos regañaba, nos hacía concientizarnos y todo, y sí nos mencionaba él, para ser buenos abogados, todo está en el momento de la asesoría. Y es que, muchachos, deben de poner mucha atención porque cuando tienes al cliente frente a ti, si no le sabes preguntar de pe a pa qué sucedió, cuándo, cómo, ya estás deshecho para formular tu demanda. Entonces, y fíjate que eso que nos mencionaba él es que pregúntenle bien, sepan realizar una buena entrevista, una buena asesoría, porque de ahí van a sacar la información para que ustedes sepan qué pruebas van a utilizar, cómo van a argumentar, cómo van a estructurar los hechos de su demanda, qué van a pedir. Ese es el tip, eso es la clave para que ustedes puedan desarrollar sus demandas. Y ahora que a mí me toca estar del lado del litigio también, porque nos dedicamos también al litigio, eso es lo que hago. Cuando me ha tocado estar en mi despacho escuchando a la persona, trato obviamente de preguntar lo más que pueda. A veces nos dicen a nosotros, el abogado hasta parece incluso en ocasiones psicólogo, porque le tienes que preguntar y hasta le tienes que tratar de hacer saber lo que sí, lo que no vale la pena, cómo sobrellevar, cuál es la conducta que debes llevar a lo largo del desarrollo del juicio y demás, pero esto lo hago hoy en día en la práctica, a través de los consejos que este profesor nos dio en la clase, ¿ok? Y de ahí también recuerdo mucho que, fíjate, él nos mencionaba, a ver, abogados, lo menciono porque me tocó con él estar en el bufet jurídico y ser pasante de derecho. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Él nos regañaba muchísimo con nuestro aspecto personal de abogados. Recuerdo que una ocasión, y esto sí me encanta compartirlo, porque desde que él me lo dijo, y lo digo abiertamente, desde que él me lo dijo, jamás volví a usar pantalones rotos. Con las los pantalones que en su momento estuvieron de moda, esos pantalones rotos, que llega, ya sabes, que hay momentos en los que todo el mundo, todas las señoritas quieren usarlo, entonces pues no me quise quedar atrás. Se me ocurrió irme así al bufet jurídico de UAC, pero pues se supone que atendíamos a las personas en ese momento. Y él nos regañaba precisamente y nos mencionaba, uno como abogado debe verse bien, hablar bien, expresarse bien, porque esa es tu etiqueta como abogado. De ahí también vas a verificar si tienes clientes o no tienes clientes, la confianza que tú les brindas a ellos, el profesionalismo con el que te ven. Entonces, en esa ocasión, yo llego bien formal a que me revisara mi escrito de demanda que iba yo a presentar en juzgado, pero iba yo con ese pantalón. Y llego con él y le digo, abogado, ¿me puede revisar la demanda? ¿Y sabes qué me dijo? Me comenta, póngase de pie, señorita. Y yo sí me saqué de onda y dije, ¿pero por qué, abogado?
Me dice, póngase de pie. Y todavía me quedé como 2, 3 segunditos ahí sentada y me dice, le estoy diciendo que se ponga de pie. Ya cuando me habló así, ya fue como de que, no reaccionas. Ujú. Me pongo de pie y me dice, no la quiero volver a ver en esta oficina con ese tipo de pantalones. Ujú. Usted es abogada, va a atender a... Y ya que me empieza a cantar, a rezar mi rosario, y en mi vida volví a utilizar esos pantalones. Te lo juro que hasta la fecha Sí, claro. no me gusta andar informal o usar Sí, sí, sí. esas prendas, vaya, bajo esa mala experiencia, esas prendas, cuando me toca andar en el trabajo y Ujú. atendiendo a personas. Vaya, obviamente Ujú. es de perspectivas Claro. y demás, pero considero que sí puede ser un aspecto formal que deberíamos tomar en consideración, a reserva y respetando lo Sí, que claro, cada lo quien que cada piense, quien ¿verdad? piensa. Pero sí, esa fue una de las experiencias, algunas de las experiencias que me tocaron pues ahí en la uni. Qué buena onda, porque creo que cuando vemos hacia atrás es más sencillo como evaluar las experiencias con base en lo que impactaron, ¿no? Pero normalmente quizá lo que realmente trascendió es un poco más complicado de encontrar porque son a cuentagotas, ¿no? O sea, no encontramos muchas. Pero precisamente creo yo también coincido que esto es verdad, ¿no? Cuando realmente hallamos en nuestra personalidad, en la forma en la que trabajamos ciertos aspectos, creo que los podemos ir destacando. No sé si recuerdas tú cuando entraste a la uni, yo me acuerdo que el que me hizo la pregunta fue el doctor Víctor García, ¿no sé si te acuerdas de él? Uh-huh. El doctor Víctor, me acuerdo que nos hizo la pregunta de que por qué queríamos ser abogados. Y para acabar la molar ese día llegué yo tarde, me senté en la esquina y todo el show, y ya todos habían pasado y me dijo, ¿y usted qué? Y le dije, ¿yo qué de qué? ¿No? Me dice, no, pues ¿por qué quieres ser abogado? Entonces ahí ya sabes, tú echas tu choro, etcétera. Yo la verdad es que lo tenía muy claro, aunque suene idealizado, pero fíjate que yo desde la secundaria quería estudiar Derecho. O sea, todo lo que fue mi formación en preparatoria fue pensando en estudiar Derecho. Cuando entré a la uni yo lo tenía súper claro, para mí fue muy sencillo, le dije, no, pues ¿sabe qué, doctor? Pues para mí esto y esto. Y él nos dijo, y creo que coincido con él, nos dijo, cuando acaben la licenciatura, háganse otra vez la pregunta, porque algo habrá cambiado. Y después nos dijo, y cuando ya estén haciendo la profesión, vuélvanse a recordar por qué se respondieron eso y qué tanto ha cambiado. Si yo le preguntara a Yare qué tanto cambió de ese primer día de clases a hoy, la respuesta de por qué quería ser abogada, ¿cambió mucho? Ay, Dios, es una pregunta complicada porque la realidad es que, en definitiva, yo creo que nos pasa como cuando alguien va hacia lo desconocido, Ujú. ¿no? Efectivamente, como tú lo dijiste, creo que al inicio todos el concepto lo idealizamos. Y regresando a ello, yo igual pregunto a mis alumnos que se cuestionen realmente por qué están aquí ahora estudiando derecho, por qué lo eligieron, qué quieren, qué esperan de él. Y creo que muchísimos coincidimos en su momento como estudiantes y dijimos, no, pues para hacer justicia, para hacer el bien. Sin embargo, cuando sales de la uni, creo que escasamente pocos somos los que seguimos pensando y trayendo ese concepto que idealizamos al inicio de la universidad. Pero llevarlo ya a la práctica, cuando tú ya estás litigando, tratar de hacer justicia para las personas, ayudarlas con sus necesidades, ahora sí lo ves como una utopía. ¿Por qué? Porque se complica en la práctica. Y no porque no quieras hacer tu buen Claro. labor como abogado, sino porque allá afuera las cuestiones institucionales, las cuestiones políticas y demás entorpecen la justicia. Y es complicado hacer disfrutar a una persona de la verdadera justicia. Es complicado, no imposible, sí se logra realizar, pero hay que tener muchísima paciencia, ¿sale? Y ya te encuentras con muchísimos otros intereses, porque cuando eres estudiante, creo que podemos coincidir, muchos todavía dependemos de mamá, de papá, ¿sale? Pero cuando tú ya estás allá afuera litigando,
y ya formaste quizá una familia, ya tienes otros proyectos de vida, esa pregunta de ¿por qué quiero ser abogado? Ya se combina con otras necesidades. Y a lo mejor acá algunos me dirán, pues es que ya te estás yendo más con el lado económico, ya nada más te importa ganar dinero, si, no importando si el cliente gane o pierda o si le dé resultado o no. Simplemente es que la cuestión de hacer justicia no es tan fácil como parece, pero lo vuelvo a repetir, no es imposible. Sí se hace justicia y creo que en este momento no recuerdo, pero hay una película en la que nos menciona que un abogado muy de vez en cuando se siente muy bien y se siente muy bien cuando logra hacer justicia. De verdad que se siente muy bien, porque ayudas a esas personas que realmente lo necesitan y te agradecen. Ese agradecimiento es tan profundo que te lo juro que con un simple gracias te sientes muy bien pagado, te sientes muy bien pagado. Pero, pues esa es la realidad, que hay un estrecho muy grande entre lo que uno piensa cuando inicia la carrera de querer ser abogado a cuando uno termina o lo termina realmente ejerciendo en el litigio propiamente. Sí, y fíjate, te preguntaba yo esto porque no sé si recordarás tú, pero esto es algo que al menos yo recuerdo muy bien que nos decían abogados pues de tradición en la universidad y decían que nuestra profesión es tan noble que nos permite ejercerla desde distintos rubros, ¿no? En algunos casos, lo más común, estar en el litigio, algunos tienen la suerte de también ejercer la profesión docente, otros están en la administración pública, otros tomaron un rumbo más político, o incluso otros desde la asesoría únicamente, el estudio, pero es una profesión que nos permite ubicarnos donde podamos estar. ¿Tú crees que cuando un alumno promedio llega a una universidad, llega teniendo la comprensión de que la carrera es muy amplia en ese sentido? Yo creo que pocos, yo creo que pocos, bien, utilizaste muy bonitas palabras, muy atinadas palabras, yo creo que muy pocos llegan a visualizar esa bondad que tiene el estudiar derecho. Muy pocos lo llegan a ver. Yo creo que los pocos, muchos, es porque o tienen familiares dedicándose en esas otras áreas, en esos otros ámbitos, pero yo creo que la mayoría se va así como en el cuadrado, en el pensar, o es litigio o es dedicarte al ámbito político y nada más. Bueno, es lo que al menos se ha visto o he escuchado, pero efectivamente tanto puede ser dedicarte al área política, ser servidor público, dedicarte únicamente a la asesoría, al litigio, o como en nuestro caso, ser docentes, impartir clases, obviamente, a nivel universitario, o incluso a nivel medio superior, porque también se presta. También, en su momento yo también di clases en nivel medio superior y también una experiencia muy bonita. Sí, pues ahí entramos directamente a la parte de la introducción a ciencias sociales, introducción al estudio del derecho. Vaya, creo que somos la última parte en media superior de la formación social para que el alumno ingrese a la universidad. Sí, los preparas propiamente para la vida profesional allá afuera, porque sí, efectivamente, dependiendo, me parece que las terminales en las que te llegues a declinar en el nivel medio superior, es como te van metiendo este tipo de materias. Cuando yo daba en media superior, los que elegían administración de empresas y, si no mal recuerdo, ciencias de la comunicación, era a los que les tocaba ver derecho. Pero sí, ahí es la oportunidad en la que tú como docente aprovechas para empezarles a robar el interés y vayan eligiendo la carrera de derecho. Ok, mencionabas ahorita, ¿no? Que ya mencionaste que para el abogado es importantísimo la formalidad, ¿no? Porque es tu carta de presentación entre los que se acercan a ti ya con un interés, pero que digamos que al menos por como te ven, empiezan a tener una mayor seguridad, ¿no? De que no están con un improvisado. Ya mencionabas igual la capacidad que tenemos que tener para socializar, para hacer contactos, para aprender incluso. ¿Qué otras características es básico que tenga el estudiante que quiere dedicarse al derecho? Fíjate que es algo
de lo que yo siempre toco tema en el primer día de clases con mis alumnos de nivel universitario. Ujú. Siempre les digo, como abogados, una de las características que debemos tener es amor a la lectura. Ujú. Amor a la lectura 100%. Y con ello no quiero decir que quieras iniciar leyendo derecho, 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 derecho. Ujú. No, es alimentarte de una cultura vasta de lectura, Claro. novelas, o sea, lo que tú quieras. El chiste es que le tengas Leas. amor a la lectura. Posterior a la lectura, que tú sepas interpretar lo que estás leyendo, Claro. comprendiendo lo que estás leyendo. ¿Para qué? Para que después tú puedas compartir esa información, difundirla. Y viéndolo desde el aspecto de un abogado, yo lo llamo saber argumentar. Ujú. Es algo que siempre les digo a mis alumnos. Les recalco, si ustedes no saben leer, interpretar y argumentar, muchachos, de una vez abro la puerta y váyanse, porque esto es nuestro pan de cada día como abogados. Es lo que yo siempre recalco con ellos. Ujú. Y lo hago en clase, lo practicamos cuando abro código y los pongo a leer artículos y a interpretar, o simplemente al momento de debatir en clase una situación en particular, les pongo un caso en concreto y debatimos información, y entonces desde ahí argumentar, pero igual una argumentación sólida, teniendo en cuenta las cuestiones de hecho que ves allá afuera, en la práctica diaria, en la vida diaria, en la vida común, y cómo después lo concatenas con pues las regulaciones jurídicas, el marco jurídico, ¿no? Pero esas son de las características que yo considero también debe tener un estudiante. El gusto por la lectura. En algún momento con la familia platicaba y mencionaban qué carrera habías elegido. Ujú. No, pues la carrera de Derecho. Y sí llegan a mencionar, me llegaron a mencionar a mí algún conocido. Ujú. Es una carrera muy fácil. Y yo apenas iniciando como estudiante, yo decía, uy, ¿y como por qué es fácil? Si a mí me dicen que hay que leer unos librotes y Claro. unos códigos, y cuando llegamos nosotros a clase o a la universidad sí te dabas cuenta, ¿no? Que de pronto llegabas y veías el código mercantil, una Sí, cosota, claro. ¿no? Código fiscal. Código fiscal, otra, ¿no? Sí. Y luego te ponían a leer. A mí me tocó, por ejemplo, hacer que me hicieron comprar el libro de Derecho Romano Ujú. de Eugene Petit. No, pues también un librote. Sí. Y yo decía, no, ¿a poco todo esto lo tengo que leer? Y entonces te espantabas, ¿no? Y sí te quedabas así como de que no. Y cuando me hicieron esa pregunta, cuando me hicieron saber, no, pues es que Derecho es bien fácil. Y yo decía, ¿cuál va a ser fácil acabar de leer los libros? No, no, no. Y ahora que estoy del otro lado y veo que la mayoría de nuestro quehacer como abogado se basa en la lectura, sí puedo decir que es fácil. Sí puedo decir que es fácil. Y creo que todo depende del amor que le tengas a la carrera, de la dedicación que tú le pongas. Y simplemente creo que todos nos podemos equivocar. Por supuesto. Si hay alumnos, jóvenes universitarios que están por iniciar la carrera y pues simplemente se dan cuenta que como que no es lo suyo, que al final las clases no les terminan de gustar, creo que es un momento oportuno, nunca es tarde para reorientarse, ver en dónde está su vocación, encontrarla y pues dedicarse a lo que, esta palabra es muy importante, a lo que realmente les haga feliz. ¿Sale? Que te dediques a lo que te haga feliz, a lo que no te haga sentir estresado o Ujú. comprometido, que tú disfrutes, que te Claro. apasione hacer lo que haces, ¿sale? Entonces, en este lado del derecho, pues que nos apasione ayudar a las personas, que nos apasione estudiar, que nos apasionen los problemas, encontrarle resultados al problema. Ujú. Entonces, eso es lo que debe ir pensando el joven estudiante, lo que está allá afuera, en el otro lado de la moneda, Ujú. porque creo que sí es muy diferente lo que estudiamos en aulas, Ujú. que es algo totalmente teórico, Ujú. a lo que allá afuera vas totalmente a practicar. Sí, Allá claro. afuera es otra cosa, allá afuera sí pones en práctica lo que estudiaste, pero no es lo mismo tener la teoría en libros, no es lo mismo tener la teoría, estudiar la teoría, platicar la teoría, que llevarlo a la práctica y ejercer. Entonces Sí. es algo que considero deben los estudiantes jóvenes universitarios tomar en cuenta, analizarlo muy bien. Fíjate que mientras te escuchaba, recordaba también el tiempo en el que estudiábamos
Y en nuestro tiempo yo creo que, ¿qué era la red social que más usaba? Facebook. Yo creo que Sí, sí, Facebook, ¿verdad? Facebook. Facebook. Y me da mucha risa porque en Facebook, pues hasta la fecha lo seguimos usando. Nosotros creo que Facebook existe gracias a nuestra generación. Veía yo, muy pocos los que se atrevían a hacerle memes a los maestros, ¿de acuerdo? Sí. Y uno de los memes, me acuerdo que era para uno de los doctores, que no dejaba pasar a los chavos llegando tarde y estaba un chavo tomando clase desde la ventana. Y decía, estas son mis ganas de estudiar y de sacar la carrera, mamá, ¿no? Y me acordaba porque recientemente en clase, igual de rebote llegué yo a un meme que me habían hecho, en el que pusieron, yo una vez les dije en clase a los chavos, menos TikTok, más lectura. Y de repente me encontré conmigo dando clase y decía menos TikTok, Ay, más no. lectura. Y ahorita que hablabas tú sobre la cuestión de la lectura y todo ese show, creo que es uno de los mayores retos que tenemos hoy en día, ¿no? Porque justamente uso de ejemplo TikTok. Está muy de moda esta cuestión del scroll, ¿no? Que es cuando, si no te convence una publicación en 3 segundos, bye. En 3 segundos, bye. Sí. Ya no hay capacidad de interpretar, de analizar, X publicación. Y estamos hablando del audiovisual, que en teoría es más receptivo. Pero ahorita, ya llevándolo a la parte de nuestra profesión, ¿qué tanto ha afectado esto en la nueva generación de posibles abogados que están estudiando? ¿Qué tanto identificas tú que los chavos llegan al aula, pues ya deja tú que sin leer, sino sin querer hacerlo? Híjole, es igual, otro tema súper complicado. Las redes sociales, y lo platicábamos antes Sí, sí, de sí. entrar precisamente a esta sesión, eh, no sé si cuando nosotros estábamos en la uni así nos logramos percibir, pero yo considero que no, a reserva de lo que los Sí, profesores... claro. Sí, después le Ajá, preguntamos a los después profes, les a ver. preguntamos a ellos a ver cómo nos catalogaban. Pero fíjate, estando ahorita con los jóvenes universitarios, yo me pongo a ver, híjole, cañón, cañón les afectó el uso de las tecnologías porque literal creo que no están tomando eh, cuestiones positivas del uso de, porque se han dedicado tanto ahorita con ChatGPT, Ujú, por ejemplo, o no sé cuántas otras ujú, aplicaciones. Yo también soy mala con la tecnología, ujú. entonces veo que literal ellos ya les pueden poner, hazme una demanda, Tal cual. y te la saca, Ujú. y te la saca y ya te la dan en 2, 3 minutos y ya Sí, está, para que, ¿sabes qué? Imprímela, la quieres que, para imprimirla, quieres en formato tal, y ya, sí, te lo da. la tecnología te lo da Ujú. así en segundos, cuando creo que en su momento a nosotros nos tocó Tocó. machetearle para hacer un escrito inicial de demanda, o en su momento, porque yo lo viví cuando, recalco mucho, porque con el abogado Lucio Ramírez Luna aprendí muchísimo Ujú. gracias a él. Entonces, eh, recuerdo que cuando hice mi primera redacción de demanda, híjole, yo creo que me tardé, si no mal recuerdo, como 5 días en hacerla, Ujú. como 5 días para bien estructurar mis hechos, bien poner mi demanda, o sea, sí, y se me hizo súper complicado porque el abogado sí nos mencionaba, a ver, jóvenes, y nada de que me agarran machotes, ustedes la hacen como dicen la ley, ahí el artículo 200, si no mal recuerdo, es 202, 204 del Código Civil, ahí viene cómo se estructura la demanda. Y ahora yo pongo a los jóvenes universitarios a redactar un escrito sencillo. Oigan, muchachos, háganme un escrito sencillo para cambiar a un testigo o solicitando que se admitan pruebas o hagan un escrito de allanamiento. Y no saben ni siquiera qué lleva el proemio Ujú. y les cuesta demasiado redactar, les cuesta demasiado, los pongo a leer y les digo, ¿qué entendiste? Vaya, ni porque lo estás leyendo, ni porque tienes el código a la mano, me saben responder. Ujú. Tardan, su capacidad receptiva tarda en dar información, en dar esa respuesta. Entonces, sí, sí les ha venido a afectar. Ahora en la universidad en donde estoy, platicábamos en una reunión con el coordinador y los maestros y nos decía él, regresemos a pedirles trabajos por escrito, Ujú. de su puño y letra, de su puño y letra, nada de con la computadora o en formato APA y con, no, porque pues ya ellos fácil agarran el teléfono, le piden a la tecnología que se los haga
y en 2, 3 minutitos ya está. Ujú. No, maestros, por favor, les voy a pedir que de ahora en adelante que hagan sus trabajos a mano, escrito, para que a ver si con eso los Ujú. muchachos como que se cambian el chip, porque sí veo que no quiero demeritar, todas las generaciones tenemos aspectos positivos, nos dejan algo, enseñan, pero sí creo importante que las generaciones de hoy en día, generación de cristal, creo que son de las que más se mencionan por ahora, que pues sí, reafirmemos con ellos estos valores, esta forma de enseñanza, educación, que tratemos con ellos de cambiar, de revalorizar la educación para que pues ellos se preparen mejor, sean jóvenes universitarios con una mejor preparación y hasta incluso me atrevo a hablarlo, viéndolo del lado más humanista, ¿no? Ujú. Igual en ese aspecto, porque en definitiva sí ha venido a afectar la tecnología, ha venido a afectar. La comunicación sin duda es positiva, pero los medios de comunicación me refiero, Sí. pero en cuanto a la labor que el alumno tiene dentro del aula, creo que no ha sido del todo benéfica. Ujú. Es un distractor muy fuerte y no termina de abonar muy bien ahí pues sí, al estudio. Sí, fíjate que yo también me acuerdo, yo a lo mejor recuerdo mi etapa universitaria, y yo sí me quedé a dormir 2 o 3 veces en biblioteca central, porque ves que se podía, Sí, sí, sí. pero ahí sí la regla era que una vez cerrada ya te mandabas. Y yo me acuerdo que por lo menos en 2 ocasiones, no, en tres, dos por el mismo abogado, el doctor Lázaro Flores, por él me quedé 2 ocasiones para hacer trabajos especiales de él, y una fue por el abogado Archundia, el doctor Archundia, Rodolfo Igor. Y la verdad yo platicaba en su momento con mi familia, yo estaba acostumbrado a tirarle a las calificaciones más altas. Y le decía, pero créanme que este 7, ¿cómo me sube? Sí, porque yo decía, o sea, la verdad es que yo cuidaba mucho que no hubiera 7. De hecho, el doctor Rodolfo me mandó en amparo, yo tomé amparo con él. Él me manda extra, fue mi único extra. En el último semestre ya. En el último semestre me manda extra. Y yo me acuerdo que me dijo el doctor, éramos tres, ya no me acuerdo quiénes eran los otros dos. Y el doctor me dijo, abogados, pues nos vamos tal día, no sé qué. Y nos dejó igual precisamente un escrito, ¿no? Un amparo precisamente. Y no sabes, no dormí como en una semana Sí, sí. haciendo el escrito. Cuando nos sentamos, él incluso nos dijo, a ver, hay dos formas de pasar la materia. De una vez firman el 6 o evalúo los trabajos y lo que saque. Yo me acuerdo que los otros dos dijeron, no, yo les firmo el 6. Yo me acuerdo que yo me quedé pensando ya, mientras No ellos firmas el firmaban, 6. yo estaba así, decía, ¿firmo el 6 o que me revise? Y yo dije, no me hubiera sabido esto hace una semana, si no, no hubiera hecho mi trabajo. Yo estaba pensando y ellos firmando. Y el doctor me vio desde atrás y desde adelante y me dijo, ¿no vas a firmar? Y yo decía, aguánteme, doctor, estoy pensando, que firmen los compañeros. Y ya cuando se salieron le dije, no, doctor, sí, revísame, ya lo que saque. No, no te voy a cambiar No, 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 Sí. me quedo, de verdad. Digo, ya le invertí mucho como para conformarme con el 6. Fíjate que esos profesores que te retan Ujú. y cuando tú también como alumno y valorando tu propia persona te retas, obtienes buenos resultados. Hay buenos resultados. Recuerdo que en su momento, no recuerdo el nombre de este profesor en la uni también. Ujú. eh, yo platiqué con él en alguna clase porque se me dificultaba mucho. Y era una materia, te lo juro que ni te vas a imaginar, era desarrollo de pensamiento complejo, de HPC, Claro. ¿sale? Pero vuelvo al punto. Como Sí, sí, abogada sí, sí. tenías que tener la capacidad para esa materia Sí, sí, abonada. sí. Entonces, yo recuerdo que el profesor nos ponía a ver películas como Alicia en el País de las Maravillas Ok. y luego nos empezaba a preguntar, ¿de qué color era el pato que pasó ahí? ¿O de qué color? ¿Cuántas flores había? Y te lo juro que esa clase Sí. en su momento me llevó a estresar cañón porque decía, Yareli, ¿cómo es posible que no puedas retener información? ¿Le estás viendo? Eh, ¿Qué onda? O sea, sí me Sí, sí, cuestionaba sí, yo sí, sí, solita. entiendo. Y una ocasión, recuerdo que ya había pasado parciales y salía mal en los parciales, salía mal, si no me recuerdo, 6. Y para mí, dices tú que éramos de los que Sí, sí, aspirábamos a sí. obtener buenas calificaciones,
pues sí me pesaba, me dolía obtener esa calificación. Y recuerdo que una ocasión, al terminar la clase, me dirijo con el profesor y sí le dije, profe, quiero hablar con usted porque, miren, me gustan mucho sus clases, la verdad, pero le soy sincera, me está costando retener información y lo que quiero es mejorar mi calificación. Dígame de qué manera, o dígame, yo hago trabajos extras, Ujú, dígame qué veo allá afuera, qué hago allá afuera. El chiste es que yo quiero, pues, mejorar mi capacidad en esta clase porque nada más siento que Yareli no da. Y yo creo que al profesor le causó interés el hecho de que yo sola me preocupara por mi calificación y me interesara por su materia, que curiosamente, pues obviamente él me dijo, no te preocupes, Yareli, esta clase no es de que te deje yo allá afuera más, la clase es que aquí se resuelve el problema. ujú, Ese problema que tú tienes se resuelve aquí en clase. No te voy a dejar allá afuera que me leas o que me hagas un trabajo, porque aquí es en donde debes aprender. ujú. Y yo así como me quedé así como de que, chino, pues Ujú. ya estuvo que reprobé esta materia. Pero sí, efectivamente, traté de echarle ganas, le puse atención, porque era de los profes que te sorprendía con la manera en que iba a llegar. Tú no sabías que llegaba. Ok. Otra ocasión llegó y, hola muchachos, miren, les platico que el fin de semana estuve con mi novia, fuimos a una fiesta, y nos empezó a platicar y al final, casi al finalizar la clase. Anoten por favor las preguntas. Primera pregunta, ¿cuál era el nombre de la suegra de mi novia? Y madre del cielo santo. Entonces, Ok, sí, sí, y sí. efectivamente era una manera correcta de abordar esa famosa materia de desarrollo del pensamiento complejo. Ujú, Entonces, pues lo único que hice fue efectivamente desarrollar mi oído, escuchar, poner atención, relajarme, concentrarme totalmente, ponerle atención, meterme en la historia que él narraba para que yo pudiera entender, comprender y a la hora de contestar las preguntas, pues ya, lograr salir adelante. Y curiosamente, conforme iba pasando el tiempo en los parciales, iba obteniendo mejores calificaciones. Ya veía mi 9, ya veía mi 10, que me hacía sentir, pues sí, me hacía sentir plena, porque quería decir que estaba yo logrando la competencia a claro. desarrollar en esa materia. Entonces, a lo que voy es que incluso también como profesores, yo también se los recalco a mis alumnos, les he dicho a ellos, como abogados, las cosas se solicitan en el tiempo y momento procesal oportuno. Ujú, Si ustedes requieren de mi apoyo porque mi materia se les complica y todo, no vengan conmigo cuando ya están en extra, no ujú, vengan conmigo cuando ya está por terminar el curso. Las cosas se hacen en su momento, desde el primer momento en el que sientes que mi materia no te está entrando, desde el primer momento en el que sientes que o ya reprobaste, se busca dar solución. Y yo sí soy de esas, no sé a diferencia tuya, pero cuando un alumno se acerca conmigo así, lo considero, ujú, lo evalúo durante su claro. desarrollo y al final veo si se merece o no ese apoyo. Porque hay jóvenes que así Ujú, se retan y logran salir adelante, pero obviamente tú eres testigo ujú. de ese compromiso que ellos hacen y por eso es que tú tiendes a ayudarlos porque realmente lo merecen. Sí, o inclusive igual te vas dando cuenta de otros que tú identificas que tienen competencias y todo lo contrario, ¿no? Tienden a ir ponchándose, Sí, ponchándose, sí. ponchándose hasta llegar a un punto en el que eso que antes prometía para estar muy bien desarrollado, como que de momento se estancó, ¿no? Fíjate, ahorita mientras te escuchaba y también mencionabas ya la labor docente, me ha tocado, ahorita le estoy dando clase a un grupo de décimo. Estoy dando ahorita clase a dos grupos de segundo, a un cuarto y dos octavos. Y ahorita mientras escuchaba, encuentro que en la mayoría de ellos todavía no identifico algo que caracterice a lo mejor a la generación. Yo recuerdo muy bien, no sé si te acuerdas, que cuando nosotros estábamos, este, creo que de algo de lo que no se podían quejar los maestros es que lo que nos pedían que hiciéramos para poder llegar a la meta de la clase, más allá de que nos costara, de que nos retara, etcétera, creo que fuimos una generación que hacíamos por buscar la respuesta. Es decir, por ejemplo, esto que mencionabas de algunos, la lectura, otros más la parte de la interpretación.
eso se conseguía al final del camino, ¿no? Pero tú la buscabas. Hoy en día, por ejemplo, yo identifico mucho que gracias a la IA, ya no existe la argumentación, la interpretación tampoco. Es más fácil pedirle, como tú bien decías, a la IA que te resuelva. Y eso incluso ya llevándolo al plano docente. No sé si a ti te ha llegado a evaluar, pero a mí me han llegado a pedir que ya use la IA. Y yo para lo que uso la IA es porque pongo mis esquemas de examen o de trabajos y le pido a la IA y las reto, créeme que las reto a las IAs. Le pongo, oye, le acabo de preguntar a ChatGPT y a Gemini que me identifique plagio en este trabajo. No pudieron, ¿tú podrás? Y me ponen la IA, por supuesto que yo voy a poder. Entonces yo ocupo las inteligencias artificiales para encontrar si el alumno plagió, para encontrar si el alumno no tuvo la capacidad que estoy exigiendo para el trabajo. Eso como herramienta para nosotros, ¿no? Tú has llegado o lo estás usando ahorita, entiendo que como bien decías, no eres muy diestra en la parte electrónica, pero sí te has ido metiendo de a poco a la inteligencia artificial, a todo esto. Poco, fíjate incongruencia quizá, porque no somos muy viejos, Sí, 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 somos claro. también jóvenes, Sí, pero a pesar de ello, quizás está mal. Me reniego un yo poco también, sí, a utilizarla. sí, Me reniego, claro, los principios de la nueva escuela y sí. todo, pues nos remiten a... Sí, trato de usarlo, de pronto busco plataformas, juegos para que Ujú. ponga yo como que en práctica, retroalimente la Ok. información, pero te lo vuelvo a repetir, me niego un poco a utilizar. Yo creo que volviendo al tema de qué tipo de profesor soy, me catalogaría de Sí, la vieja escuela. Yo quiero la vieja ok. escuela, yo quiero los métodos anteriores, Sí, sí, sí. ¿sale? Pero vaya, hay que ir adaptándonos a los cambios, siempre viéndolo del lado positivo, que realmente abonen, que tengan Ujú. frutos, ¿no? Entonces, sí la utilizo, sí, poco, pero al final ahí está, porque es parte de los principios reguladores ahora de la educación, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, me niego, yo soy de la vieja escuela, me gusta, incluso soy de las personas que aún quiero comprar mi código en físico, Sí, por la supuesto. información en físico, hasta para leer algún libro, prefiero ir a la biblioteca, Claro, comprarlo o leerlo y yo subrayar y demás. ok. Soy de ese gusto, ¿ok? Pero pues ni modo, a veces nos toca sumarnos, ¿no? Sí, no, y yo, por ejemplo, antes ponía, me tocó por lo menos 3 años seguidos. Decían, profe, ¿utilizas la IA? Y yo ponía, no, no, no. Y hasta que ya vieron que puse sí, ¿por qué? Y dije, para encontrar plagios. Ahí puse que para encontrar plagios, para saber identificar cuando mis alumnos no están desarrollando a lo mejor su pensamiento como a mí me gusta. Ahora, en cuestión ya de la parte profesional, ya, mucho se ha dicho que nosotros, digamos, tanto previo a estudiar derecho como ya en la profesión, exponenciamos ese background de valores que tenemos, que vamos fortaleciendo. Y también mientras respondías la parte de lo complejo que es a lo mejor cumplir con el ideal que teníamos antes de lo que es la profesión. También yo recuerdo que cuando tomábamos clase muchos profes decían que la profesión se estaba desvalorizando en el sentido de los que la ejercían, ¿no? Porque decían, eran expresiones incluso más fuertes, ¿no? Decían, muchos compañeros se están yendo por la carroña y es más por lo que hay económicamente que por el valor de la profesión. Si tuvieras que elegir, por ejemplo, un valor que hoy por hoy le haga falta a la profesión jurídica de volver a retomar y llevarla a lo más alto, ¿cuál recuperarías? Y viceversa, si tuvieras que erradicar algo de la profesión que hoy en día permea mucho y que tenemos que quitarla porque desvaloriza lo que hacemos, ¿qué quitarías? Híjoles, es duro, pero creo que revalorizaría Ujú. el valor de la honestidad, Ok, de la honestidad.
porque, y fíjate, en distintos ámbitos, en distintas cuestiones, porque incluso, lo digo así, hay colegas que quizás por falta de amor a la carrera, pues agarran los asuntos que llegan, pero no le hablan con sinceridad al cliente, no le dan el verdadero alcance de lo que puede suceder en el juicio y se atreven a decir, vamos a ganar o vamos a obtener buenos resultados. Usted no se preocupe, pero mientras usted no se preocupe, pues están sucediendo cosas en el trance en el que el señor está viendo vulnerado su patrimonio, su vida, su seguridad, su familia, sus hijos, etc., llámense el derecho que esté en juego, Claro. ¿sale? Entonces, esa honestidad, tanto de abogados que se encuentran en el litigio, como la honestidad que se maneja dentro de las instituciones que brindan justicia, ¿sale? Porque también eso es lo que se ve. A mí me ha tocado en el que llego a las instituciones a pedir la justicia conforme a ley y me encuentro que, pues no, yo siguiendo el caminito derecho, el caminito que dice la ley que primero vas a A y luego a B y luego a C, y me encuentro con otros compañeros litigantes que, no manches, estaban conmigo en A y de pronto ya llegaron a C. ¿Y cómo? ¿Qué onda? ¿Cómo lo hiciste? No, pues que, porque conozco a este amigo, ya nos echó la mano, y lo digo así abiertamente Sí, porque claro. creo que no es una cuestión que se desconozca, sucede, lo sabemos, no es taparnos los ojos ni nada por el estilo. Claro. Entonces, ese valor de la honestidad lo refiero. Y en cuanto a cuál quitar, yo creo que va de la mano, no lo sé. Ay, Dios mío. Bueno, es que las instituciones, y vuelvo a lo mismo, la práctica de la corrupción, ¿no? Se presta también, entonces es algo de lo que a veces te vuelves a preguntar y dices, entonces, ¿hay justicia o no hay justicia? Sí. Yo creo que sí, esos serían mis puntos de vista. Sí, o sea, que son temas de sistema, ¿no? Sí. Todos son de sistema, porque, por ejemplo, en el caso de la corrupción, digo, a lo mejor lo estamos viendo desde los que estamos intentando la búsqueda de la justicia, ¿no? Pero en el área de la gestión pública, de los órganos que nos toca ir a tocar la puerta para que inicien junto con nosotros un proceso, ellos tienen sus vicios, ¿no? Y sus vicios que están profundos, que han llegado hasta lo más alto y lo más bajo de estos organismos. Sin Y duda. pues erradicarlo sería hacer un casi barrer de cero y cambiar Una todo el purga. sistema, ¿no? Sí, bien complicado. Y del lado, por ejemplo, de la honestidad, creo que incluso, bueno, yo se lo he dicho a mis alumnos también, que yo valoro mucho que me digan, por ejemplo, en un examen, ¿no? Mis exámenes son orales. Y yo les digo, es mejor, porque tienes 5 minutos para contestar, le digo, es mejor que me digas, profesor, no me la sé, a que empieces. Bueno, recuerdo que cuando vimos la clase, digo, ya en eso te llevaste 1 minuto. Sí. Digo, es mejor que me digas, no me la sé, profe, la que sigue. Y te doy una segunda pregunta y vamos. Y creo que esto igual pues inicia desde la formación, ¿no? Pero fíjate, quería yo hacerte específicamente esta pregunta porque creo que refleja mucho el momento histórico que también vive el país, ¿no? El momento histórico en el que se premia más la apariencia antes de lo que uno realmente es, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la sociedad, Yare, cuando nosotros estudiábamos, existía mucho esta parte de que la sociedad tenía idealizado o formado la personalidad del abogado, ¿no? El abogado socialmente era una persona que sabía mucho de diversos temas, digamos, no necesariamente es que fuera especialista, pero que tenías la confianza de acercarte a un abogado y decirle, oye, podemos hablar de esto, y él no lo desconocía. Ya lo mencionaste, tenía el hábito de la lectura, por ende también del constante aprendizaje, de superación, y pues por ende, en la mayor de los casos, era una persona confiable para ayudarte a llevar un proceso, no siempre jurídico, aunque fueras profesión su área, sino de acompañamiento en general. Hoy por hoy, si tuviéramos que dotar de características en nuestro tiempo, en 2026, a quien ejerce la licenciatura, ¿con con qué características lo describirías? Ay, Dios mío. Pues yo creo que un abogado hoy en día es una persona, ay, Dios mío, hasta me cuesta, yo creo que definirla, porque
esas características de las que hablamos, yo creo que ya están escasas. Entonces, pudiera decir que simplemente el abogado hoy en día es aquella persona que se dedica pues a resolver problemas, pero está como vacía Ujú. la definición de un abogado. No sé, no sé, yo creo que me quedo perpleja porque ante las cuestiones sociales que hoy vemos, se ha deshumanizado muchísimo nuestra labor y duele Ujú. porque he escuchado ese mal dicho que mencionan, ¿no? Es que estudian derecho para irse chuecos. Ujú. Y yo creo que si realmente hiciéramos como un estudio social y verificáramos cuántos abogados realmente cumplen con la eficacia de su labor, pues serían pocos, Ujú. serían pocos. Pero entre los pocos que llega a ver, el abogado, el abogado es una persona preparada, es una persona que estudia, preparada y que estudia. Yo lo definiría así. Ok. Ahora, igual sirve, a lo mejor que vamos preparando un poco el final, Yare. Estas preguntas, créeme que creo que el ideal es que tanto los que estamos inmersos en la profesión como los que a lo mejor están en camino de lo escuchen, ¿no? Pero es innegable que nosotros tenemos que trabajar en conjunto incluso con otras disciplinas, ¿no? Y en muchas ocasiones hoy yo he notado que el abogado no sabe trabajar en equipo, ¿no? El abogado de este tiempo yo lo veo individualista, si lo quieres ver así también hasta cierto punto egoísta. Es decir, yo recuerdo cuando nosotros estudiábamos, los maestros te dejaban en claro que tu respuesta iba a ser resuelta, ¿no? No tenían ese celo de decir, a lo que a mí me costó no te lo voy a dar, ¿no? Y hoy en día yo encuentro igual esas características, ¿no? Pero regresando un poco a esto, cuando nosotros nos encontramos ya en un contexto tan necesitado, inclusive de que el abogado sea consciente de que tener que trabajar con otras disciplinas, otras ciencias es necesario, eh, y la tendencia que lleva al individualismo, a nuestros alumnos que les cuesta este trabajo en conjunto, cómo orientarlos, cómo casi llevarlos de la mano a que tiendan a comprender esta parte de que en la profesión jurídica, si estás solo, es muy probable que te hundas, es muy probable que no llegues al objetivo. ¿Cómo orientarlos a que trabajen, a que aprendan a trabajar en equipo? Mira, yo creo que todo eso tiene que ver desde la formación personal, los valores en casa de todos nosotros. Efectivamente, como lo mencionaste, y estamos en una época en la que pues se está deshumanizando, está muy latente estas cuestiones del egoísmo, de que cada quien va por sí solo, no dejando de lado que es como que algo que mal caracteriza al mexicano, ¿no? Que en lugar de Ok. ayudarnos, es así como de que pues cada quien sálvese y rásquese como pueda, Ujú. ¿no? Entonces, yo creo que eh, la orientación del alumno en apoyarlo a que se recuperen estos valores es precisamente nuestra labor en el aula, a enseñarlos a trabajar colaborativamente. Quizás en este momento hasta, digo, me pongo a pensar cómo yo lo puedo hacer ahí en el aula y quizás llevarles proyectos, trabajos en donde ellos tengan que salir al campo Ujú. a ayudar a personas, pero que ellos también trabajen colaborativamente. Entonces, es eso, no dejar de lado y seguir haciendo hincapié en un trabajo colaborativo, en un trabajo en equipo, en compartir información, porque cuando uno comparte información es enriquecedor, Ujú. crece. El hecho de que nosotros seamos egoístas con la información, que no querramos compartirla, implica precisamente que, obviamente, que el alumno cada día aprenda menos, Ujú. porque
y es enriquecedor porque el hecho de que tú y yo en este momento estemos conversando nos ha generado un conocimiento, nos ha generado nuevas preguntas para ahora irnos y nos vamos con ese eco de ¿qué puedo resolver? Nuevas preguntas. Entonces, el hecho de que los jóvenes aprendan a trabajar en equipo les va a generar eso. Nuevas preguntas, nueva información, mayor conocimiento. No hay mejor forma de aprender que a través de compartir, a través de ese compartir la información. Esa Ok. es la manera en la que se debe ayudar, colaborar. Yo creo que el abogado no va a lograr salir si no trabajamos en red, si no trabajamos en red. Y efectivamente, si tú te vas como abogado a trabajar solo, infaliblemente viene el fallo. Ok. ¿Sale? Entonces, en mi aspecto como abogada litigante, sí tengo mi despacho particular, yo estoy trabajando sola, pero realmente no es una soledad auténtica. ¿Por qué? Porque tengo compañeros con los que colitigo información, con los que Claro. colegio información, con los que comparto, con los que somos abogados litigantes que resolvemos juntos y puedo tener yo mi despacho, pero al final estoy trabajando con otros compañeros fuera. Y créeme que verdaderamente nos enriquece la información. Sí, claro. Me ha tocado estar precisamente con abogados en los que tomamos cursos y últimamente con una compañera abogada, Matilda, a quien le he tomado mucho cariño y te lo juro, hemos estado en la noche hablando por teléfono y compartiendo información y oye, mira cómo resuelvo esto, mira, yo veo esta perspectiva, no, yo también veo esto, sabes que me agrada más la tuya y ha resultado muy bien, ha resultado muy bien. Entonces, efectivamente, como abogados creo que debemos de dejar de lado ese egoísmo y compartir esa información, enriquecer, porque al final estamos del mismo lado. Claro. Estamos del mismo lado. Claro. Comparto totalmente lo que acabas de decir, ¿no? Esta búsqueda, a lo mejor, pues todos queremos llegar a un resultado en común, ¿no? Creo que cuando aprendes a trabajar en equipo, te das cuenta que el que te apoya quiere esforzarse lo más posible para que juntos lleguen a beneficiar no solamente lo que se busca profesionalmente, sino también al cliente, el llevarlo a este estado ya de tranquilidad porque un caso se ha cerrado, el hecho también de tú tener la gratificación de decir llegamos a buen puerto juntos y dejar la buena experiencia del trabajo en equipo, ¿no? Creo que es algo que también nuestra profesión nos permite ejercer, nos permite disfrutar y que no está de más incentivarlo, ¿no? Para ti, Yare, tanto profesionalmente como en lo personal, ¿qué sería estar plena? Ok, en lo personal como en lo profesional. Híjole, creo que la plenitud viene cuando tú tienes felicidad. Okay. Y creo que tocaba yo ese tema de la felicidad hace un momento. Si tú amas lo que haces, si estás tranquila, porque no se trata de tener un éxito en el que llegues hasta arriba, pero te olvides de la familia, de tu salud, de tu amor. No se trata de eso. Okay. La felicidad la puedes llegar a alcanzar estando quizás en medio, porque tampoco quiero decir quédate abajo y no luches. No, no, no. Yo creo que para mí la felicidad plena de manera personal es lograr estar con mi familia, vivir sin dudable momentos muy enriquecedores con ellos y en el aspecto profesional, como todos, ¿no? Lograré yo mi plenitud en el momento en el que alcance ser una abogada que tenga eco social, en el sentido de que apoyemos y los resultados estén ahí, que los resultados sean verdaderos, eficientes, eficaces y que obviamente ese resultado le brinde también una felicidad y una plenitud a la persona que llegó conmigo. Entonces creo que esa plenitud va cuando tú también logras que las demás personas que te rodean se sientan plenas, se sientan satisfechas con el momento que compartieron contigo. Se sienten felices, se sienten agradecidas. Entonces, es así, ¿no? Tú transmites. Si tú estás plena,
lo transmites a quien esté contigo. Por Si tú supuesto. eres feliz, lo haces. Entonces, esa es mi plenitud, Ok, ¿vale? Profesionalmente, que logre yo a través de la satisfacción también de las personas que están ok. requiriendo de mi apoyo. Muy bien, fíjate que te pregunto esto porque precisamente creo que Puebla es un ejemplo, en cuestión de, aunque digo, aunque igual los podemos contar con la mano, de abogados que, le han dado un beneficio social a Puebla, creo yo, y que obviamente les ha costado algunas cosas, ¿no? El hecho de, a lo mejor por un periodo de tiempo, inclusive hasta ser, pues, molestados en su tranquilidad, su estabilidad, pero creo que han dejado un legado bastante interesante en cuestión de avance con el estudio jurídico, de profundidad en cuestión de valores, ¿no? Entonces te preguntaba yo esto porque creo que difícilmente a lo mejor llegamos a reflexionar de esto cuando estamos en aula con los alumnos. ¿Qué es lo que para nosotros sería el llegar a la meta? Por último, y creo que con esta pregunta me gustaría terminar. eh, Dialogábamos tanto fuera de cámara como dentro de la conversación acerca de lo bueno que nos ha dejado la profesión, ¿no? Los buenos recuerdos, los aprendizajes, las enseñanzas, no en clase, pero que pareciera que fueron casi didácticas por parte de algunos maestros que se convirtieron en amigos después. Em, no quiero con esto pronosticar que cierras tu carrera profesional como docente, ¿no? Pero si en algún momento llegaras a decir, ¿sabes qué? Pues yo creo que ya mi nivel de académica termina y me dedico ahora al litigio, etcétera. Cuando tus alumnos recuerden a la maestra Yare, ¿qué te gustaría que recordaran de ti? Pues me gustaría que mis alumnos recordaran que si bien es cierto, allá afuera la vida es dura, el cambio lo vamos a hacer nosotros en nuestra forma de actuar de manera personal. La huella que dejemos cada uno de nosotros. Yo siempre les digo a mis alumnos, sean la diferencia allá afuera, Ujú. sean la diferencia. Así haya miles de abogados, porque la competencia es grande, ustedes hagan la diferencia y traten siempre de hacer las cosas con amor y sean felices. Me gusta mucho utilizar esa palabra de la felicidad, Ujú. pero así me recordarán, así me gustaría que me recordaran mis alumnos, porque he escuchado entre los pasillos y conversaciones con los compañeros docentes que la maestra Yareli es mala, es regañona, es exigente y que deja muchos trabajos y que le encanta llenar las libretas y bombardear de información a los alumnos. Pero siempre les he dicho, llévense lo mejor, no les pido que se aprendan todo lo que les enseño, aunque se lleven una cosa bien aprendida y allá afuera la pongan en práctica, con eso me quedo por servida, pero eso sí, traten de ser los mejores cuando estén allá afuera y elijan bien, conózcanse bien, sepan qué es lo que quieren, porque lo dije hace un momento, a lo mejor te equivocaste, estudiaste derecho, pero al final no es lo que te apasiona, ve y consigue lo que quieres, pero indudablemente la carrera de derecho es algo muy bonito, es una carrera, como lo mencionamos hace un momento, que te da un abanico de oportunidades. Entonces, a todos los jóvenes que estén en la carrera, no se sientan desorientados. Al contrario, es normal que en algún momento de la carrera como que Sí, estemos perdidos y digamos, chin, y esto era lo que quería. Creo que a muchos nos sucede que cuando más tenemos esa duda es porque estamos prontos a encontrar la respuesta. sí, claro. Entonces, tengan paciencia, trabajen en lo que quieren, trabajen en sus proyectos, márquense metas, eso sí, márquense metas para que logren alcanzar que prometieron ser. Ujú. Ser abogado no es malo, es una bendición cuando lo sabemos utilizar como debe ser, ¿sale? Como debe ser. Entonces, yo no me arrepentiría de ser abogada. Si vuelvo a nacer, volvería a elegir ser abogada, porque lo vuelvo a repetir. Tengo muchas oportunidades Claro. a donde desarrollarme. Entonces, es una carrera muy bonita y así es.
no se arrepientan de estudiar derecho y ser abogados. Sí, claro, no se arrepientan nunca, porque creo yo que son más los aprendizajes, es más lo que crecemos, lo que llegamos a aportarle a la sociedad y lo que nos aporta la sociedad a nosotros, porque también sería una mentira decir que solamente nosotros damos, recibimos mucho gracias a Dios y no me refiero a lo económico, no me refiero a nada de eso, sino me refiero al crecimiento que nos da el hecho de tener una disciplina laboral que convive con distintas fuentes, con distintos profesiones, distintos oficios que nos permite cada vez ser mejores, ¿no? Entonces, así que bueno, yo la verdad te quiero agradecer, Yare, te quiero agradecer mucho porque la verdad es que yo siempre digo que aprendo mucho de escuchar a todos los que me regalan un poquito de su tiempo para platicar, pero especialmente contigo. Sí, ya tenía mucho tiempo sin platicar contigo y creo que ha sido muy gratificante echarle memoria a la mente y recordar viejos tiempos, ¿no? Creo que ya también con este video quedó claro que así como tú has escuchado comentarios de pasillo también de mí, entonces digo, para si los alumnos llegaron de rebote a estos videos, ya se dieron cuenta que en algún momento tuvimos ciertas características que ellos tienen hoy. Pero si algo les damos confianza y se dan cuenta que somos buenos profesionales, es porque aún con esos momentos de divertimento, de pasarla bien, supimos siempre nunca perder de vista que queríamos ser unos buenos profesionales. Así que yo espero que esta conversación les pueda ser de bendición como lo fue para nosotros. Y Sí. no sé si quieras despedirte dando algún mensaje en especial, yo haré algo para cerrar el capítulo. Pues simplemente darte las gracias también por este reencuentro tan Sí, bonito en el que podamos compartir nuestras experiencias universitarias y hoy también experiencias docentes sí, claro. con las personas que están allá afuera. Entonces, muy contenta, muy grata de estar aquí y pues el mensaje, ¿no? El mensaje que eligieron la carrera y Claro, ámenla como del lugar. Es una bonita carrera. Entonces, pues agradecer a todas las personas que se toman el tiempo de escucharnos. claro. No dejen de, obviamente, de escuchar y seguir a Esteban. Así es. Es una muy buena persona. Van a aprender muchísimo de él, sin duda alguna. Entonces, pues, no dejen de andar ahí detrás de él. Claro, aquí es donde yo digo, suscríbanse y denle click a la campanita. No, sí, muchísimas gracias, Yari. Créeme que fue bastante bonito tenerte acá. Y pues yo estoy seguro que si lo planificamos después va a haber una siguiente plática. Ahora quizá abordando ya temas específicos de la profesión, quizá, que podríamos desarrollar. Mientras tanto, pues muchas gracias a los que nos vieron. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que siempre solamente falta la voluntad para seguir estando en el camino y llegar al propósito que tanto buscamos. Así que no se detengan y échenle muchas ganas. Excelente tarde a Bye. todos. Bye.